Entonces, esta es la tercera parte del curso, ¿ya? En donde espero alcanzar a pasar también contaminación atmosférica. Entonces, mi idea es que veamos dinámica atmosférica eh, y que finalmente en el curso les haga una charla a ustedes, un colega mío, en donde indique los principales aspectos de la contaminación atmosférica. A ustedes les interesa bastante ese tema de la contaminación atmosférica, me imagino, ¿no? A ustedes, chiquilla. Ah, ya, bacán. Ya, entonces yo creo que una semana entera va a ser dedicada a ese ítem. Y ahí, claro, van a ver conceptos de emisiones de contaminantes y principalmente emisiones y dispersiones de contaminantes, pero para poder ver bien y entender cómo se dispersan los contaminantes, tienen que saber antes dinámica atmosférica, ¿ya? ¿Y a qué se refiere la dinámica atmosférica? Al movimiento de la atmósfera. La primera parte del curso se trataba del estudio de una atmósfera quieta, de una atmósfera estática, ¿cierto? Nosotros decíamos que las ecuaciones que nosotros calculamos o obtuvimos para la atmósfera en la primera parte del curso estaban relacionadas a que no había movimientos de aceleración en la vertical. ¿Se acuerdan que para el balance hidrostático la atmósfera estaba quieta y no había movimientos de aceleración vertical y gracias a eso nosotros podíamos aplicar la segunda ley de Newton en la vertical, ¿ya? Eh, también obtuvimos otras métricas relacionadas con el espesor de la atmósfera, que dependía de la temperatura, etcétera, pero en ningún momento hablábamos de la velocidad del viento, por ejemplo, ¿ya? Y nosotros sabemos que la atmósfera no es estática, sino más bien es muy dinámica. Es cosa de mirar las imágenes satelitales, ¿ya? Esta es una página que siempre yo se las muestro. Se las voy a poner en el chat para que ustedes jueguen. Eh, y ahí, bueno, va a mostrar en este caso la imagen satelital del día de hoy. ¿Se acuerdan que yo les dije que este satélite justo apuntaba a Chile? Bueno, ¿por qué apunta a Chile? Porque es un satélite gringo y en realidad el objetivo de ellos era más bien agarrar la parte este de Estados Unidos, pero como un satélite geoestacionario se tiene que poner en órbita en el Ecuador, ¿ok? Y afortunadamente nosotros, como estamos en la parte este de Estados Unidos, nos toca pero perfecto. ¿Por qué? Porque agarra la parte del Pacífico, que es de donde vienen los sistemas que llegan digamos, a Chile. Y también digamos, todo Chile y Sudamérica. Entonces, tenemos mucha suerte. Y claro, esto ahí uno puede ir como haciendo loop, le pone, y aquí se ven cosas maravillosas. Por ejemplo, se ve que primero lo que podemos ver es que esta línea de sol y sombra está inclinada, ¿ya? Y está inclinada hacia el hemisferio sur. Eso quiere decir que el Sol está yendo camino hacia el hemisferio sur por, digamos, en su movimiento de traslación, ¿ya? Como la Tierra está inclinada, nosotros en el movimiento de traslación cada vez nos acercamos más a la parte en que el Sol llega perpendicular a los 23,15 grados sur, ¿ya? Cuando ocurre el máximo de ese movimiento digamos, del Sol hacia el sur, eso ocurre el 21 de diciembre, que es para el equinoccio, perdón, para el solsticio de verano en el hemisferio sur. Y de ahí va a llegar a su máximo y de ahí después del 21 de diciembre se va a empezar a devolver hacia el hemisferio norte. Entonces está inclinado. Eso ya es algo que podemos ver y visualizar con un satélite. O sea, ya podemos estar seguros. Y lo otro que vamos a ver acá es que hay movimiento en la atmósfera, hay dinámica. Acá, por ejemplo, hay un movimiento rotatorio. Acá vemos que, por ejemplo, hay un movimiento que va hacia el este, ¿ya? En estas latitudes, que son latitudes más altas, hay un movimiento que ya va, que mueve las masas de aire desde el oeste hacia el este, ¿cierto? También vemos que acá hay un movimiento rotatorio, pero que es más lento, etcétera. Acá abajo también todo se mueve hacia el este, ¿ya? Justo hoy día no hay ningún sistema frente a nosotros, al menos en superficie, porque creo que iba a haber una baja segregada
uno de estos días, pero ya ahí tendríamos que ver el pronóstico. Y para ver las bajas segregadas no nos sirven los datos superficiales, sino que necesitamos datos en altura. Entonces, si es que yo quiero ver si hay una baja segregada, tengo que irme a los 500 hectopascales. Y no veo nada. Mm, ahí está, parece, ¿ver? Ahí se está formando ya, sí. Va a haber una baja segregada. Eso es una baja segregada, ¿ya? Eso que ven ahí es un movimiento rotatorio ciclónico, ¿ok? Y ese tipo de movimiento en el hemisferio sur se asocia a una baja presión. Estos sistemas, por lo general, se encuentran en la superficie, ¿ya? En las superficies en donde estos sistemas se producen por distintas inestabilidades y por conservación del momentum angular, es que se forman estos sistemas rotatorios, ¿ya? Ahora, no es normal que estos sistemas roten en la altura, ¿ya? En la altura nosotros lo que encontramos, producto de estas mismas inestabilidades, son movimientos ondulatorios, ¿ya? Entonces, si se fijan en altura, el viento se va a comportar como una onda. Por ejemplo, aquí esta onda tiene una cresta, después la onda acá tiene una baja, después de nuevo tiene una cresta, ¿cierto? Entonces, lo normal es que todos los sistemas que nosotros que llegan acá, miren, acá de nuevo hay otra forma ondulatoria, lo normal es que nuestros sistemas que se forman en superficie estén, como se dice en inglés, embebidos o estén, digamos, como linkeados a este tren de onda en altura, ¿ya? Este es el viento en altura. Y aquí podemos ver perfectamente que hay dinámica, o sea, no, la Tierra no está quieta como la vimos en la primera parte del curso. Y esta baja segregada, ¿qué es una baja segregada entonces? Es una onda que se inclinó tanto que se segregó de su tren de onda inicial, ¿ya? Y esta circulación cerrada en altura no es normal, ¿ya? Tiene su propia dinámica y por lo tanto es muy errática en su comportamiento, porque todo lo que esté asociado a este tren va a tener un comportamiento más o menos predecible, ¿ya? De hecho, es bien predecible, todos estos sistemas tienen una predictibilidad súper buena, pero estas bajas segregadas, como se desligaron de este tren de ondas, son bastante erráticas. De hecho, es muy difícil pronosticar cómo se van a comportar estas bajas, ¿ya? Y bueno, estas bajas significan, dependiendo de su profundidad y su intensidad, pueden producir efectos en la atmósfera alta o también pueden producir efectos en toda la atmósfera, ¿ya? En toda la columna vertical. ¿Y qué fenómeno va a ocurrir en esta baja? Bueno, van a haber propiedades que fueron transportadas desde latitudes más altas hacia latitudes más bajas, porque esto venía de acá abajo, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, cómo se segregó esto viene de acá, ¿ya? De una mini vaguada, que nosotros le llamamos vaguada a estas crestas, y, y esta vaguada con el tiempo, fíjense ahí, estaba en el tren de ondas, y luego se empezó a segregar, pero este aire que está acá viene de zonas polares, entonces el aire que está allá adentro está frío. Y por eso es que otro nombre que se le asocia a este tipo de sistemas es núcleo frío en altura, ¿ya? Es aire frío que está ahí, si es que yo viera ahora, por ejemplo, la temperatura, oye, esta baja segregada está de libro, chiquilla, parece que vamos a tener un poquito de lluvia. ¿Dónde está? Viento, temperatura. ¡Uy, que está bonita esta baja! Está preciosa. ¡Oh, miren! Fíjense que este es el gráfico de la temperatura y dentro de esta baja presión hay un núcleo frío, hay aire polar que fue transportado a través de este sistema cerrado, ya es de circulación cerrada ciclónica en altura, desde latitudes más altas a latitudes más bajas. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si es que yo hago que en un ambiente como este, por ejemplo, disminuyo el perfil de temperatura con la altura? Esta puede ser una pregunta de prueba. De hecho, está perfecta, la voy a hacer, yo creo que va para la prueba. ¿Qué sucede si es que yo, por ejemplo, tengo un SQT en Wyoming? Es que yo voy a Wyoming y tengo un SQT y, por ejemplo, comparo dos tipos de SQT. Comparemos el típico chileno con uno inestable, ¿ya? Entonces voy a ir al SQT, vamos a Sudamérica,
Y ahí está nuestro típico SQT de las mañanas, ¿cierto? Lamentablemente solo este se hace. Ya. Fíjense que este diagrama es muy estable, ¿cierto? ¿Y por qué es muy estable? Porque la temperatura del aire, hay una alta presión en altura, un anticiclón que está aquí haciendo una tapa de olla, que lo que está haciendo es que descienda aire caliente y seco desde las alturas hasta digamos, hasta niveles superficiales. ¿Y qué pasa con esto? Es que cuando yo hago un ascenso adiabático, nunca voy a tener más temperatura que el ambiente. El ambiente va a estar tan cálido, va a haber una inversión térmica tan grande en altura, que el ambiente va a estar increíblemente estable y por eso va a estar muy despejado estos días, chiquillas. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que yo voy, por ejemplo, a un lugar inestable? Por ejemplo, aquí, en Brasil. A ver, ¿qué pasa? Mucha inestabilidad. Voy a ver al hay CAPE positivo. Entonces, ¿por qué hay tanta inestabilidad? Porque no está esta inversión térmica en altura y la temperatura disminuye con la altura drásticamente y la atmósfera es fría en la altura. Entonces, la respuesta a esto es que la presencia de una baja segregada va a inestabilizar la atmósfera. ¿Por qué? Porque va a disminuir la temperatura del perfil de temperatura con la altura, va a disminuir. O sea, esto que veíamos acá, ya no lo puedo ver, este perfil que veíamos acá, esta inversión térmica gigante que tenemos acá, la baja segregada la va a anular y va a producir inestabilidad. ¿Y qué hace la inestabilidad? Produce precipitación. Y por eso entonces es que esperamos que los próximos días específica, miren, esta baja segregada va a durar harto tiempo, porque está por ahí, va viajando, y la identificamos con la temperatura, o sea, maravilloso, porque es un núcleo frío en altura, ya. El sábado, el domingo se va a estancar ahí frente al norte de Chile, va a quedar ahí harto tiempo. Como les digo, el comportamiento de una baja segregada es bien errático, y la única forma de que se muera una baja segregada es que vuelva otra vaguada y la agarre. Y ahí la agarra, ¿ven? Mira, yo voy a ver el viento ahora. Y fíjense que está ahí la baja, está varios días, tiene harto viento asociado en altura, va a estar ahí. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar otra vaguada y va a decir, oye, ya sabéis que nos tenemos que ir. Y ahí se la va a agarrar el tren de ondas, ¿ven? Ahí la agarró el tren de ondas de nuevo y le va a decir, oye, ya, devuélvete a tu casa. Y ahí se va a la baja. Entonces, nosotros, ¿cuándo esperamos la precipitación? Si es que hay, o la nubosidad en realidad, o la inestabilidad, los días domingo y lunes, pero en realidad no va a haber precipitación. ¿Por qué no va a haber precipitación? Porque ustedes saben que para que haya precipitación tienen que haber dos factores, ¿ven? Tiene que haber humedad y tiene que haber ascenso. La baja segregada nos va a dar el ascenso, pero muy probablemente no tenemos humedad, ¿ya? ¿Cómo sabemos si tenemos humedad? Bueno, hay otros mapas que nos sirven para eso. WX Maps es otra de las páginas que nosotros utilizamos bastante para ver los pronósticos. Entonces aquí uno dice agua precipitable, Sudamérica, agua precipitable, y claro, pues no hay nada de humedad. Entonces va a andar la baja segregada por aquí el día 6, va a andar leseando por acá, pero no hay humedad. Entonces no puede dar mucho, ¿ya? Sí aparece que van a haber unos poquitos de lluvia en la cordillera y tormentas eléctricas en la cordillera. Eso va a ser por la inestabilidad atmosférica que va a brindar y probablemente vamos a ver unas nubes tipo coliflor preciosa ese día. Esa fue la introducción de la importancia de la dinámica atmosférica, ¿ok? Esta pregunta estuvo bien buena, de la baja segregada, así que traten de pensarlo un poquito más, ¿ya? Y bueno, la otra semana vamos a ver la baja segregada, a ver cómo les fue, ¿ya? Bueno, ustedes vieron que todo se mueve allá afuera, todo se mueve y no son movimientos estáticos como lo pensábamos hasta hace poco, sino que en realidad hay, hay viento y ese viento transporta propiedades, produce que la atmósfera luzca en la manera que la vemos, se forme nubosidad y lo principal es que se forme ascenso de aire para que haya precipitación y nubes. Entonces, ¿cómo se forma este viento? Bueno, hay varios factores que producen cambios en el movimiento de la atmósfera, ¿ya? El primer factor, el más intuitivo y el más local, son los cambios de presión, son las celdas térmicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se produce eso?
Bueno, principalmente cuando nosotros calentamos un lugar más que otro, vamos a generar una diferencia de presión. Entonces, cuando calentamos en este lugar, vamos a tener que el aire va a estar menos denso y por lo tanto va a ascender. Y acá se va a producir una baja presión. ¿Y qué va a pasar en respuesta a esa baja presión? Esa baja presión va a querer, por continuidad, por balance de masa, va a querer reemplazar ese aire que se fue hacia arriba. Voy a querer reemplazarlo porque quede vacía, o sea, quede con poca presión. Tengo que buscar el equilibrio. ¿Y qué hago? Saco presión de otro lado, ya, de otra parte, de otro aire que esté, en este caso, más frío, y lo que va a pasar entonces en este lugar, en que el aire está más frío, el aire va a estar más denso, es que va a descender, ¿ya? Va a bajar el aire y por lo tanto va a producir una alta presión. ¿Y qué va a pasar en superficie frente a estos dos cambios? Es que el aire se va a transportar desde aquellas zonas desde más presión, donde hay mayor cantidad de masas de aire, a otros lugares en donde hay menos presión porque hay menos cantidad de aire, ¿ya? Porque el aire ascendió. Entonces aquí se va a formar naturalmente una celda térmica. ¿Esto ocurre en la vida real? Sí, ocurre bastante. De hecho, no sé si se acuerdan del eclipse solar que ocurrió, bueno, ocurrió en Pucón el año pasado y el año antes pasado en La Serena, ¿se acuerdan? Bueno, yo fui a La Serena a ver el eclipse, el primero, el eclipse solar, y cuando fue el momento así, pic del eclipse, cuando tuvimos completa oscuridad, se levantó un viento y fue instantáneo, ¿ya? Se levantó viento rápidamente, producto de las diferencias de temperatura que forma este eclipse, ¿ok? Y son efectos que se pueden ver en ese tipo de situaciones, o bien en situaciones cotidianas, como por ejemplo en la formación en algunos tipos de circulaciones locales que son bastante conocidas, como por ejemplo la circulación tierra-mar, ¿ya? Tierra-mar, 3 años después, y la circulación valle-montaña, ¿ya? Porque se producen estas circulaciones por diferencias térmicas, ¿ya? La de tierra-mar consiste en que acá hay mar y acá hay tierra, ¿ya? Durante el día se va a calentar más la tierra que el mar. ¿Por qué? Porque tienen distinto calor específico. Calor específico del mar es distinto al calor específico de la tierra. Entonces, como el calor específico del mar es mayor al de la tierra, va a costar más elevar la temperatura del mar que de la tierra, ¿ya? Y eso va a producir que haya una diferencia térmica y por lo tanto en las zonas durante el día vamos a tener una brisa de esta forma, una celda térmica con esta forma, ¿ya? Durante el día el aire va a entrar hacia las zonas continentales, ¿ya? Ese es en el día. En la noche vamos a tener de nuevo ahí nuestro mar. En la noche, la Tierra se va a enfriar más rápido que el mar. ¿Por qué? Porque tienen distinto calor específico. Entonces, ¿y por qué en la noche se enfría la superficie? Porque hay pérdida radiativa y ya el sol no está la luna en la noche. Ya el sol no está, ya no hay ingreso de energía, solo hay pérdida radiativa. Y por esa pérdida de calor, ¿cuál se enfría más rápido? La Tierra se enfría más rápido que el mar, porque el mar se enfría más lento, ¿cierto? ¿Qué produce esto? Que en la noche esta celda se invierta y que la brisa sea desde el continente hacia el mar y que esta celda se invierta. ¿Ya? Entonces ese es un ejemplo de estas circulaciones que se producen a escala local. ¿Ya? En el Valle y la Montaña, ¿Profe? tenemos... Hola, Hola hola, Miguel, ¿puedo ¿cómo hacer estás ahí? una pregunta bien? Estaba preguntando. ¿Sí? Me explotó la cabeza. ¿Eso significa que por eso viene el viento del sur? No, ¿Porque hace más frío en el sur? ¿No? ¿No es por eso? Ah, no, estas son, a eso vamos a llegar, sí, Miguel, ¿ya? Pero estamos hablando de vientos que se producen a escala local. Lo que ya. pasa, lo que hace que en el sur haya más viento o cosas de ese estilo, o que el viento venga desde el sur, es precisamente los movimientos de gran escala,
Ah, ¿Ya? ya, después lo vamos a... Ya. Sí, y de hecho el hecho de que nosotros tengamos viento sur acá en Chile, frente a las costas de Chile, se relaciona mucho con Coriolis, con el desvío del viento. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Gracias. Ya, buena pregunta. Pero también, claro, estoy ahora viendo como las circulaciones más locales. En el valle y la montaña ocurre algo similar, ¿ya? Durante el día se calienta la superficie y se calienta la montaña, pero aquí el perfil de temperatura es distinto porque la temperatura disminuye con la altura, ¿cierto? Entonces se calienta más acá que acá, ¿ya? O el aire está más caliente acá abajo que acá arriba, porque en las montañas hace más frío, ¿cierto? Está más cerca de las zonas en donde hay menos temperatura. Entonces acá se produce una circulación que baja durante el día, ¿ya? En la noche ocurre lo contrario, la atmósfera se enfría más rápido acá abajo que acá arriba, ¿ya? Porque acá hay más pérdida radiativa que aquí arriba. Acá la atmósfera tiene un calor específico distinto que aquí abajo. Entonces aquí hay más temperatura y acá hay menos temperatura en la noche y eso produce que en la noche haya una circulación contraria. Entonces son circulaciones diurnas, son escalas de tiempo distintas, ¿ya? Les iba a mostrar un gráfico que no lo puse porque pensé que no lo iba a necesitar, pero ahora que lo pienso, ya, comentarles que esta materia no está en el Wallace, ya, esta materia viene de un libro que se llama el Holton. Entonces ustedes van acá a los libros que yo les subí y van a ver que está este libro, el Holton, específicamente el primer capítulo del Holton, es donde hablan de los movimientos de la atmósfera y las distintas fuerzas que tienen lugar en la atmósfera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, la ecuación hidrostática nosotros ya la sabemos. Ya. Entonces, yendo un poco a lo que me comentaba el Miguel, es que ustedes ven en el primer capítulo de este libro, van a encontrar precisamente lo que vamos a ver nosotros en la clase, en la última unidad, digamos, del curso. Específicamente me gustaría, esta es la figura, ¿ya? Nosotros tenemos distintos tipos de movimiento en la atmósfera, ¿ya? Y a cada uno de ellos le asociamos distintas escalas espaciales y temporales. Entonces, estos movimientos por ejemplo, de circulaciones diurnas, nocturnas o de circulaciones locales, en general, se quedan en periodos, en escalas o en periodos de tiempo de días, ¿ya? O de horas. Y ese tipo de movimientos son de escala espacial también pequeña, ¿ya? No ocupan, digamos, grandes espacios horizontales en la atmósfera. A diferencia de otros sistemas como por ejemplo los sistemas sinópticos, las ondas planetarias, que es lo que les mostré al principio, o los huracanes que utilizan o que incorporan grandes espacios o periodos, perdón, grandes distancias espaciales para su formación, ¿ya? Entonces nosotros en la atmósfera, cuando hablamos de movimiento, vamos a diferenciar entre aquellos movimientos según su escala temporal y espacial. Hay una figura, pero que y si no la encuentro acá, es muy típica porque está en internet y es bien famosa. Entonces se llama, por ejemplo, Atmosphere Scales. Acuérdense de buscar todo en inglés. Scale of Atmosphere Motion. Y acuérdense de buscar siempre páginas que terminen en edu. ¿Qué me habla tanto? Ay. Ya, esta es la imagen que quería buscar, ¿ya? Voy a descargar esto a ver si se lo subo porque quizás será interesante. Ya, esta es la imagen que quería buscar. Entonces, cuando nosotros hablamos de las escalas temporales y espaciales, nos vamos a dar cuenta que ciertos fenómenos en la atmósfera se van a relacionar a un tipo de escala espacial y temporal. Entonces, por ejemplo, acá
se dice que los movimientos turbulentos chiquititos o los remolinos pequeños de viento, ese tipo de fenómenos que nosotros visualizamos a veces, son de microescala, es decir, del orden de 2 metros. ¿Dijo este libro? No, ese no es el Hartmann, este. Es el An Introduction to Dynamic Meteorology, el Hartmann. Se lo subió, ¿no? Profe, es que no está en esos tres Ah, y libros. el Hartmann, hay que ver, el Holton. ¿No está? Está el METS Tool, que es el Practical Ah, Meteorology, el que le envié recién, y el Hobbs. Igual hace Hobbs. ah, ya, Por favor, que nos lo suba. ya. Sí, claro, porque esos libros no son de fácil acceso, ustedes saben. Eh, Gracias. libros, ahí está. Ah, claro, tienes toda la razón. Ya, ahí va. École, gracias. Tiro, porque tú cachai que después no me acuerdo. Ya. Entonces también están, luego, si vamos subiendo la escala, ya le vamos llamando de otra manera a la escala, ¿ya? Microescala entonces se va a acotar a movimientos de escala espacial muy pequeña, del orden de metros, ¿ya? Cuando hablamos de movimientos del orden de metros, como por ejemplo la turbulencia o estos pequeños remolinos que nosotros podemos ver, estamos hablando de la microescala, ¿ya? ¿Qué es importante en la microescala en ese caso? Por ejemplo, la contaminación, ¿ya? La contaminación y los movimientos de capa límite turbulenta son bien importantes en esa escala y son extremadamente complejos, ¿ya? Ustedes dirán, mientras más grande, más difícil, todo lo contrario. Acá, mientras la escala es más grande, mientras la escala es de mayor orden horizontal, es más fácil identificar y entender su comportamiento, ¿ya? La escala más complicada acá es la microescala. La turbulencia es compleja y la capa límite, todo lo que ocurre en la capa más cercana a la superficie terrestre, es bastante difícil también, ¿ya? Luego viene los movimientos de mesoescala, que son aquellos relacionados con la formación, por ejemplo, de tormentas locales, ¿ya? Por ejemplo, los tornados, estos Dust Devils, no sé si los conocen, pero son unos remolinos gigantes que se ven bastante en el norte del país, ¿ya? ¿Han visto imágenes de esto? ¿De los Dust Devil? Chiquillos, chiquillas. ¿No lo han visto? ¿Nunca? ¿No? ¡Wow! Increíble. Bueno, en el norte siempre hay Dust Devils, ¿ya? No sé por qué le dicen Dust Devil. No sé qué significa. No tiene buen... Significa como demonio del polvo. Ay, mira, qué loco. Bueno, son remolinos, ya no son tornados ni nada. Se forman precisamente por por el calentamiento de la superficie terrestre mezclada con partículas de polvo. Y los Dust Devils son bien famosos en Chile, ¿ya? Quizás con otro nombre, pero norte de Chile es bien... La gente que vive allá, miren, Diablo de Polvo, miren, este fue en Chile, en el norte. Sí, es bien común que hayan estas cositas en Chile. Bueno, los tornados y todos aquellos locales perdón, todos aquellos fenómenos que son, digamos, meteorológicamente posibles de ver, pero que no son tan grandes, ¿ya? Se les llaman fenómenos de mesoescala. Y es otra escala altamente compleja. Es súper difícil saber, por ejemplo, dónde se va a hacer un tornado. Es muy complejo. Yo creo que, de hecho, es casi imposible. Hasta el día de hoy es muy difícil saber dónde se va a formar un tornado. Si es que uno, por ejemplo, ve en Estados Unidos tornados eh, tracking map, eh, bueno, se van a dar cuenta que la gente que persigue los tornados, lo que hacen es que siguen unos mapas, ¿ya? Estos son los tornados que se hacen en Estados Unidos, ¿ya? Pero lo que hacen, ahí está por rango, son N, claro, pero lo importante es que ellos para saber dónde se forman los tornados, es que ven radares, imágenes de radar.
La única manera de saber si es que se va a formar un tornado posiblemente, es como todo del orden de posibilidades. La escala, la mesoescala es muy compleja, ¿ya? Es muy impredecible. También en esta escala hay otros movimientos predecibles. Cazador de tornado. Ah, verdad, Twister, sí me dijiste. Ahora estoy con más tiempo, así que, porque terminé, en un momento de mi vida, Miguel, estuve con 3 trabajos. No lo hagan. Y ahora la semana pasada terminé una pega, así que por eso los tenía un poquito abandonados, pero lo lamento. Y ahora sí tengo solo 2 trabajos, ustedes y mi otro trabajo, y con eso estoy guaguita. Está bien, si cuando uno es joven tiene que aprovechar la energía, ¿cierto? Así que ya, en términos de predictibilidad, que buena, veamos toda esa película que puso el Miguel, los tornados son muy complejos, esa escala es bastante difícil, pero hay otros fenómenos de mesoescala que son bastante predecibles, ¿ya? ¿Y cuáles son esos? Bueno, los que acabamos de ver. La brisa, la brisa de tierra-mar, esa es bastante predecible. La brisa valle-montaña, Chinook Wind y Santa Ana Wind, no me pregunten qué es porque no tengo idea, es primera vez que lo escucho. Ni siquiera sé qué es Chinook. Debe ser un viento de una zona que se llama Chinook. Pero es que, oye, pero si eso es el viento Fen, ¿por qué le ponen esos nombres? Bueno, ustedes saben cuál es el Chinook Wind. Es el viento Fen, ¿ya? Es cuando, es lo que va a entrar en la prueba, de hecho, es el ascenso adiabático en la ladera, en la ladera de Barlovento, produce precipitación y cuando llega arriba a la parcela de aire llega seca y después baja y por compresión adiabática abajo llega seca y cálida. No sé por qué le ponen esos nombres. Bueno, ya sabemos que el viento Fen tiene otro nombre. ¿Y Santa Ana Wind? Santa Ana Wind. Vientos de Santa Ana. ¿Qué será? Ya, dice Santa Ana Winds, Hot Dry Winds of Southern California. También es una especie de FEN. Caused by large pressure gradient. Ah, ya, sí, es lo mismo que pasa acá en Chile, que son los vientos FEN. ¿Ya? Ninguna diferencia. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero acá en Chile el viento FEN tiene distintos nombres. En la zona central le llaman viento raco, en el sur le llaman viento puelche y hay otro nombre más, pero no me acuerdo, que creo que es en el norte, ¿ya? Esa es la escala de mesoescala predecible, que es la amigable, pero sigue siendo una escala local. Luego viene la escala sinóptica, que la escala sinóptica es muy importante para nosotros porque es en esa escala en que se forman los sistemas frontales o sistemas de precipitación de altas y bajas presiones que modulan el clima en Chile, ¿ya? Y también en otros lugares, por ejemplo, la parte más... en la parte que es más impredecible están los huracanes y las tormentas, que igual, bueno, cada vez son más predecibles y son más tropicales, más de calor. Y por otro lado están nuestros famosos sistemas de altas y bajas presiones, los sistemas frontales, que es lo que a nosotros nos compete. Está entonces eso dentro de la escala sinóptica, que desde el orden de 2.000 kilómetros y afortunadamente sus periodos de tiempo son de días a semanas. ¿Y qué pasa con eso? Es que ya los modelos son capaces de predecirlos bien, ¿ya? Al modelo no pueden pedirle algo que simule cosas de minutos a horas, es imposible. Los modelos no son capaces de hacer eso. Estos sí son capaces, las cosas de valle y montaña, porque es termodinámica fácil. Finalmente viene la escala global, en donde están metidas principalmente las ondas atmosféricas, que no es nada más ni nada menos que las ondas que les mostré aquí de antes. Estas ondas de latitudes medias que tenemos que ver viento, estas onditas, ¿ya? Estas ondas de latitudes medias son entonces los sistemas de escalas globales. Perfecto, entonces podemos continuar.
Entonces ya, damos por pasadas las distintas escalas de tiempo que existen en la atmósfera, las distintas escalas espaciales temporales. ¿Ya? Ahora, algunas cosas que debemos recordar es cómo definimos los vientos, ¿ya? Nosotros sabemos que en la atmósfera utilizamos esta distribución o esta forma de ver las direcciones como un sistema cartesiano, ¿ya? Entonces nosotros cuando hablamos del eje Y hablamos del norte, el eje X de este-oeste, este hacia el este positivo, y el eje Z, la normal a la superficie, ¿ya? ¿Cómo pasamos eso al viento? Bueno, simplemente, por ejemplo, la velocidad en el eje Y va a ser V, y va a ser igual a un cambio en la distancia de I sobre un cambio en el tiempo, ¿cierto? Porque así se define el viento o la velocidad, ¿ya? Entonces el viento no es nada más que la velocidad, se mide en metro partido por segundo, así se mide el viento. Entonces vamos a tener tres componentes del viento. Vamos a tener la componente zonal, que es la componente en U, y la componente meridional, que es la componente en B, ¿ya? ¿Cómo podemos obtener nosotros magnitud de viento? Porque claro, el viento es un vector, chicos, ¿ya? Entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, un mapa XY, X, Y, entonces acá tenemos un mapa X, Y, que es como esto, pero en la superficie, proyectado hacia abajo. Ahí tenemos una Y, y acá tenemos una X. El viento es un vector, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, está el viento, B, y este viento tiene dos componentes. Tiene una componente U y tiene una componente B. Sin flechita, perdón. Eso no tiene flecha arriba. ¿Ya? ¿Y cómo obtenemos las propiedades de este vector? Bueno, para obtener la U y B, la magnitud del viento, simplemente se multiplica la magnitud del viento, que es B en este caso, es la magnitud de ese vector, ¿ya? Que es lo que mide ese vector, el largo de ese vector. Y si yo quiero obtener la componente U, bueno, multiplico el vector, en este caso por el seno de alfa, que alfa es esto, ¿ya? Entonces bajo, no sé por qué el seno, estoy media rara, porque según yo cuando es con el eje X, el coseno, pero tiene que existir una razón. Todo esto está bien explicado en el Practical Meteorology. En el primer capítulo del Practical Meteorology aparecen todas, por si siguen teniendo dudas de cómo entender el viento, vean esa parte, pero en realidad no es nada más que esto, ¿ya? Entonces ahí pueden ustedes obtener la componente U del viento y tomando el coseno del ángulo por la magnitud que es m, pueden obtener la componente meridional y la componente zonal. Ahora, ¿qué pasa si es que a mí me dan la componente meridional y zonal y quiero obtener la magnitud? Por ejemplo, si es que me dicen, ya Rocío, tienes un viento que es igual a 3i más 4j. Eso es un vector, ¿cierto? Así se escriben los vectores. Entonces me dicen, ese es el viento. Dime, ¿cuál es la magnitud de B? La magnitud de B. Ah, buena pregunta ya. Tengo que usar la fórmula de la magnitud que es esta. Es U cuadrado más B cuadrado en raíz. ¿Y qué es U y qué es B? U es la componente I del vector. Entonces me va a quedar 3 al cuadrado más, ¿qué es B? La componente J del vector, 4. 4 al cuadrado en raíz. Y ahí tengo la magnitud del vector. ¿Dudas con esta materia? Porque esto es un repaso de vectores. Entonces no sé qué tan familiarizados se encuentran ustedes con los vectores en 3 dimensiones. Porque eso es el viento. Es un vector que se compone de tres dimensiones de viento. Entonces, si yo tengo acá un vector de viento total, este vector va a tener una componente en W, en B y en U.
que va a ser la componente vertical del viento, la componente meridional y la componente zonal. ¿Ya? Entonces, eso a grandes rasgos. ¿Qué significa esto? Que todas las ecuaciones vamos a tener que dividirlas por componentes, para que nos sea más fácil hacer la sumatoria de fuerzas, porque estamos hablando de un vector, y un vector tiene como un componente en cada, digamos, eje cartesiano. Otra cosa es la dirección del viento. Ya una vez que ustedes tienen su vector, este vector tiene una dirección, pues porque, por ejemplo, el viento viene del noroeste, o el viento viene del sur, el viento viene del norte, y eso se utiliza o se calcula de varias maneras. Hay una forma matemática, que si se fijan, la forma matemática de medir un ángulo parte en el 0 grados en el eje X hacia el este, y parte en el 0 grados y de ahí hace digamos, la suma de los grados hacia la izquierda hasta cerrar el círculo. En meteorología es distinto, ¿ya? En meteorología se parte desde el norte geográfico, y eso quiere decir que tomamos el eje Y positivo como 0. Y de ahí empezamos a contar los grados. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen un viento de 180 grados, ese viento entonces viene del norte. Perdón. Viento norte. No, viene del sur, ¿ya? Y esa entonces es la manera en que nosotros utilizamos para poder medir la dirección del viento. Entonces, por ejemplo, un viento que viene desde el oeste, desde acá, es un viento que tiene 270 grados. ¿Ya? Y lo otro es que el viento en meteorología se denota desde dónde viene y no hacia dónde va. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, estoy acá en Chile y el viento viene desde acá, acá está el este y acá está el oeste, ¿ya? Este viento, voy a ver según esto, tiene 270 grados de dirección, ¿cierto? Y es un viento que viene del oeste, ¿y cómo le llamamos entonces? Viento oeste, porque en meteorología el viento se dice desde dónde viene y no hacia dónde va. ¿Dudas? Antes de meternos con las ecuaciones. Vamos a descansar un ratito y nos vemos a las 9:40. ¿Les parece? Y ahí ven si es que tienen dudas. Ya chicos, vayan a tomar desayuno.
Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Aquí. Bueno, eso con el viento en realidad en superficie, ¿ya? ¿Cómo se ve esto en los mapas? Buena pregunta. Vamos al Windy. Veamos el viento en superficie, ¿ya? ¿Qué ven acá? Bueno, si se fijan, hay dos cosas que se ven en este mapa de viento, ¿ya? Se ven colores y se ven flechas. ¿Qué significa eso o qué ratifica eso? Que efectivamente el viento es un vector, ¿ya? Que tiene magnitud en sus distintas componentes X, Y y Z. En este caso, solamente estamos viendo aquellas componentes horizontales, que va a ser precisamente la manera en que la vamos a trabajar también en el curso, ¿ya? ¿Por qué hacemos eso? Porque hacemos esa distinción, porque bueno, en general el viento vertical es bien pequeño, ¿ya? Entonces, para movimientos de escala sinóptica o global, no es relevante entonces tener en consideración esta variable. Fíjense entonces que hay dos formas de ver el viento acá. Una es con colores y otra es con flechas. Acá los colores indican magnitud y la flecha indica dirección. Así es que este es un ejemplo de cómo se ve. Así es que también vamos a WX Maps. Vamos a ver si queremos poner, no sé, viento. Si es que hay. Streamlines. Acá lo mismo. En las Streamlines hay isotacas, que son líneas de viento, digamos, constante. Lo que vamos a ver son colores y flechas. Entonces es lo mismo, misma historia. A ver, otra página de map, la Alicia Berkerey. Esta es la otra página, otra de mis páginas favoritas para ver el tiempo. La Alicia hace unos gráficos preciosos, miren. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ponen South de América. Y ahí, acá arriba, ponemos viento. Eso. Winds. Ahí temperatura potencial y viento. Está demorando. Pero vamos a ver lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo importante es que hayan entendido el concepto. ¿Por qué es importante saber que el viento es un vector? Bueno, porque cuando lo metamos en las ecuaciones, vamos a tener que diferenciar las ecuaciones en sus componentes, ¿ya? Para más facilidad en los cálculos. Pero a nivel, digamos, general, nosotros cuando queremos evaluar cómo es el movimiento en la atmósfera, en la horizontal, nosotros adivinen qué utilizamos. Bueno, está en el título. Pero bueno, la forma en que nosotros evaluamos el movimiento en la atmósfera y en general en todos los sistemas es a través de la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la tasa de cambio del momentum de un objeto es igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él. Dicho de otra manera, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Y por qué el momentum? ¿Por qué empiezan con el momentum? Bueno, porque el momentum es, si es que bien recuerdo, es ρ por velocidad. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, ¿están ahí o estoy sola? M por V. Ah, ya, ahí sí. Era la masa por la velocidad. Momento lineal M por V. Sí. Ya, ahí sí. Ya, bacán. Gracias, chiquillas, por contestar. Entonces, volvemos acá y borramos porque no era la densidad. Dice entonces que la tasa de cambio del momentum, es decir, de a dt, del momentum, que es m por v, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
¿Ya? Esa es la segunda ley de Newton. ¿Y cómo llegamos de esto a esto? Bueno, porque si es que la masa es constante, la masa sale para afuera, y esto queda m por dv a dt. Y dv a dt es la aceleración. ¿Ya? Y esa es la segunda, la forma conocida de la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué va a definir el movimiento en la atmósfera según esta ecuación? La sumatoria de fuerzas. Y esto lo podemos dividir en componentes, entonces, ya esto lo podemos reescribir de la siguiente manera, como dv a dt, o la aceleración va a ser igual a la sumatoria de fuerzas partido por unidad de masa, ¿ya? Entonces, gracias a esta ecuación podemos tener el cambio de la velocidad en el tiempo y por lo tanto obtener ecuaciones que nos permitan poder hacer pronósticos, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante de estas ecuaciones, que nosotros, gracias a estas ecuaciones, como tenemos el tiempo, podemos empezar a pronosticar lo que va a pasar en un tiempo futuro. Entonces, estas ya son ecuaciones de pronóstico. Así se les llama. ¿Ya? ¿Ok? Y de esta premisa, entonces, van a aparecer las ecuaciones que van a indicar el comportamiento medio del viento en la Tierra a escala sinóptica y a escala global. ¿Ya? Entonces, si esto lo dividimos en sus distintas componentes, vamos a tener dos ecuaciones de movimiento en la horizontal. Vamos a tener una para el eje X y una para el eje Y. La del eje X va a ser igual a que el cambio de el viento zonal con respecto al tiempo, o la aceleración en X, también se puede escribir a X, pero nosotros no lo queremos escribir como AX porque queremos ver en la velocidad, ¿ya? Esto tiene que estar ahí. Entonces, du a dt va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X sobre la masa. Por otro lado, en el eje Y vamos a tener que la ecuación del movimiento sobre el eje Y va a ser igual a dv a dt, es decir, la velocidad meridional, v, a dt, igual a F, a la sumatoria de fuerzas en el eje Y sobre la masa, ¿ya? Estas son las ecuaciones con las que vamos a obtener la famosa ecuación del movimiento en la atmósfera, ¿ya? Para poder determinar cuál es la forma final de la ecuación del movimiento, tenemos primero que determinar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la atmósfera, ¿ya? Y vamos a diferenciar entre las fuerzas fundamentales y las fuerzas aparentes, ¿ya? Ya vamos a saber por qué. Las fuerzas, partiendo por las fuerzas fundamentales, vamos a identificar principalmente dos fuerzas fundamentales, ¿ya? ¿Se les ocurre cuáles son? Bueno, aparte de la que estoy mostrando, pero ustedes intuitivamente piensan cuáles son las fuerzas responsables de formar el movimiento en la atmósfera, así como más importante. Bueno, y les voy a adelantar la primera. La fuerza la fuerza más importante en la formación de viento en la atmósfera o de movimiento en la atmósfera es la fuerza gradiente de presión, que no es nada más ni nada menos que el símil de lo que les mostré en la primera diapositiva, en donde había movimiento en la atmósfera precisamente gracias a que al haber cambios en temperatura se formaban cambios de presión, y esto formaba movimiento entre dos posiciones, ¿ya? Es tan importante esta fuerza, chicos, que de hecho es la única fuerza capaz de iniciar un movimiento, ¿ya? Porque muchas otras fuerzas son importantes, van a producir un cambio en la aceleración, van a producir un cambio en dirección, etcétera, etcétera, pero no van a ser por sí solas capaces de empezar un movimiento, ¿ya? La fuerza gradiente de presión es la fuerza que tiene tal magnitud que incluso si es que estuviéramos en la calma, así como cero viento, esta fuerza va a ser capaz de empezar a mover masas de aire, ¿ya? Y para entender esta fuerza tenemos que trabajar matemáticamente, idealmente sobre una especie de cubo, ¿ya? Que es como lo que se muestra en esta figura, que lo que ellos lo llaman volumen infinitesimal, que tiene un volumen delta V, que es igual a delta X por delta Y por delta Z, y que va a estar centrado en el espacio cartesiano en el punto X0, Y0 y Z0, ¿ya? Entonces, para obtener la fuerza gradiente de presión, vamos a calcularla primero en el eje X, ya que sería el eje X.
¿ya? Y para eso tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X sobre esta cajita. Entonces, si vemos acá, sobre esta cajita, a nivel de fuerza de gradiente de presión, hay dos fuerzas que están actuando en el eje X, por concepto de presión, ¿ya? Por un lado tenemos la presión del aire que se ejerce desde la cara B, o sea, desde la cara de izquierda del cubo por el eje X, que es esta, en la cara B. Y por otro lado tenemos la fuerza de presión que se ejerce por el aire por el otro lado de la caja, que sería la caja A. Entonces estas fuerzas van a ser FAX y FBX. Esas serían las fuerzas que están, las fuerzas de presión que están influenciando esta caja por esos lados. Y ustedes dirán, ¿por qué esta fuerza se produce sobre los costados? Bueno, porque yo no les dije, pero se los digo ahora, hay distintas tipos de fuerzas que van a actuar sobre los cuerpos. Hay fuerzas de cuerpo y hay fuerzas de superficie. Las fuerzas de cuerpo actúan sobre el centro de gravedad de los cuerpos, ¿ya? Por ejemplo, la gravedad es una fuerza de cuerpo. Hay otras fuerzas que actúan sobre áreas, ¿ya? Por ejemplo, la presión que se mide, se define como fuerza por unidad de área. Es una fuerza que actúa sobre la superficie del cuerpo y no sobre su centro de gravedad, ¿ya? La presión entonces, en este caso, como es una fuerza de superficie y este cubo tiene dos caras por el eje X, va a tener dos componentes en esa área, ¿ok? Para nosotros obtener estas distintas fuerzas en la cajita, lo que se hace matemáticamente es que se obtienen se expande esta fuerza, y se me olvidó el nombre de la expansión. Estas son cosas matemáticas que no se las tienen que aprender, porque estas cosas no se evalúan en la prueba, pero quiero que sepan cómo se obtiene, ¿ya? Entonces acá dice, ya, Taylor. Lo que se hace es que las distintas presiones en cada uno de los costados del eje X de esta cajita se van a expresar en expansiones de series de Taylor, ¿ya? De la siguiente manera. Cada una de esas fuerzas va a ser P0, que va a ser como una P inicial, más un cambio de P a dx por dx a 2 más términos de mayor orden, ¿ya? Pero estos son los primeros dos términos de las series de Taylor van a ser términos de primer orden, es decir, que no van a estar elevados al cuadrado, y por lo tanto nos van a decir a grandes rasgos cómo se comporta esta fuerza de presión en cada una de las caras. Entonces, gracias a eso, que le vamos a poner acá Taylor, no tienen que entenderlo a cabalidad, chiquillos, ¿ya? Porque estas son cosas matemáticas. Si quieren entenderlo más allá, está bien, pueden leer. Y entonces, gracias a esta expansión, podemos determinar cuál es la fuerza en cada una de esas caras del cubo por el eje X. Entonces, aquí teníamos nuestro cubito, pero nosotros queremos evaluarlo en el eje X. Y en el eje X tiene la cara A y tiene la cara B. ¿Ya? Entonces, FAX, como viene del eje negativo del X, va a ser una fuerza negativa, ¿ya? Entonces, menos P0 más de P de X2 por el área de esa cara, que es DI por DZ, ¿cierto? Porque aquí tengo DI y aquí tengo DZ. Por DI por DZ, que eso va a ser el área, ¿ya? Entonces, la presión, que es esto de acá, es igual a fuerza por unidad de área. Perfecto, estamos bien. Todo calza. Luego, en el FBX, esto va a ser positivo porque está hacia el positivo del eje X. Entonces va a ser más la presión en esa cara, que es P0 más de P a de X de P por expansión de Taylor, por el área, que es de I a de Z también. Pero ¿cuál va a ser la fuerza neta en esa cara? La fuerza neta en X va a ser la sumatoria de estas dos fuerzas, ¿ya? Y por lo tanto es FAX más FBX, y eso va a ser, entonces, si es que nosotros mezclamos esto, se nos van a ir, por ejemplo, estos dos se nos van a ir algunos monos, se nos van estos dos de acá, creo. A ver. ¿Les causa algo de duda acá? Se nos iría todo, ¿cierto? Entonces vamos a ver en el libro. Quizá yo lo escribí mal.
Sí, yo lo escribí mal. FBX es más y acá adentro hay un menos. No nos confundamos, lo vamos a cambiar al tiro. Ahí sí, po, o si no se nos iría todo. ¿Ya? Entonces, ahora sí. El FBX entonces es la presión, pero positiva, pero en este caso la expansión de la serie de Taylor tiene un signo negativo adentro, ¿ya? Muy probablemente porque este delta X, que es lo que es, digamos, lo que se relaciona a este cambio, ¿ya? Está hacia la izquierda. Entonces esas son cosas matemáticas que, como les digo, no se esfuercen en entenderlo tanto, sino más bien entendamos el resultado final, ¿ya? Bueno, sumando las fuerzas que hay en el eje X, que obtuvimos gracias a las series de Taylor, llegamos a la siguiente expresión, a que la fuerza gradiente de presión en el eje X es menos dPA de X de Y a de Z, ¿ya? Pero nosotros sabemos que de X de Y a de Z es dB, ¿cierto? Es un dB. ¿Y qué pasa si nosotros ese dB lo dividimos en masa? Rho es igual a masa partido volumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si toda esta expresión la dividimos por 1 partido m? O la multiplicamos por m. Ah, no, la dividimos por m. Nos va a quedar f partido m y este nos va a quedar dB partido m. ¿Y qué es dB partido m? Es esto al revés, es 1 partido ρ. A ver, sigamos. Y efectivamente nos queda entonces que la fuerza gradiente de presión del eje X va a ser Fx por unidad de masa, que es lo mismo en el balance de fuerzas, es igual a dB a dt, así que estamos perfectos. Va a ser igual a 1 partido ρ de PA de X, ¿ya? De manera similar, si es que se sigue la misma estructura con las otras componentes, con la componente X y con la componente Y, se puede determinar que el gradiente de presión en las otras componentes es igual, solo que cambia el de Y. Por ejemplo, la fuerza gradiente de presión en el eje Y va a ser menos 1 partido ρ de PA de Y, y la fuerza gradiente de presión en el Z va a ser menos 1 partido ρ de PA de Z. ¿Les suena esto conocido, chiquillos? ¿Les suena esto conocido? Ese gradiente de presión en la vertical. Aunque ustedes no recuerden, sí les suena conocido. Eso nosotros lo vimos en el balance hidrostático. En el balance hidrostático nosotros comparábamos dos fuerzas en la atmósfera sin la existencia de aceleración vertical. Entonces comparábamos menos 1 partido ρ de PA de Z con la compensamos con otra fuerza en la vertical, que es la gravedad, igual a G. Y gracias a eso nos quedaba dPA de Z igual a menos ρg. Si es que no hay aceleración en la vertical, entonces menos ρg. Si es que no hay aceleración en la vertical, nosotros vemos que según estas fuerzas fundamentales de la gradiente de presión en la vertical, se cumple el balance hidrostático. Ya, entonces de esta tercera sabemos mucho, pero de estas otras dos no sabemos nada y son las que vamos a empezar a utilizar ahora, ¿ya? Que son las fuerzas de gradiente de presión en la superficie. Y si lo escribimos de forma vectorial, el operador Nabla es igual a dA de x y más dA de y j más dA de z k. ¿Les gusta a ustedes esta matemática? ¿Les entretiene? A mí me entretiene, me gusta el cálculo en tres variables. Me ha entretenido. ¿Tuvieron ese cálculo, cierto? Chiquilles. ¿Tuvieron el cálculo entre variables? ¿O lo están teniendo ahora? Bueno, no importa. Si no, lo aprenden conmigo. ¿Ya?
Entonces, si es que queremos escribir esa ecuación en formato vectorial, es decir, generalizando esta ecuación anterior para las 3 dimensiones, utilizamos esta forma. Entonces, la fuerza gradiente de presión en todas las variables, perdón, en las 3 ordenadas, va a ser menos 1 partido ρ nabla P, ¿ya? Donde nabla P va a ser o sea, donde nabla va a ser dA de XY más dA de IJ más dA de ZK, y nabla P entonces va a ser igual a dPA de X y más dPA de Z, dPA de Y. La presión no es un vector, por eso puedo agregarla a todas las cosas. Más dPA de Z. K. ¿Ya? Entonces la fuerza gradiente de presión, si se dan cuenta, es proporcional al gradiente de presión, pero opuesta. Si yo tengo acá, por ejemplo, más presión y acá menos presión, la fuerza gradiente de presión, ¿hacia dónde va a ir? Bueno, veamos. El gradiente de presión es una fuerza que va desde menos a más, ¿ya? Porque de P a de X en este caso, supongamos que ahora el gradiente de presión solo es de P a de X. Acá hay un X. De P a de X. ¿Cómo va a ser, chiquillos, de P a de X en este caso? ¿Positivo o negativo? Los leo. ¿Está muy perdido? Díganme. Díganme cómo van. Si van entendiendo o si tienen dudas. Díganme nomás. Si siguen ahí al menos. Sí, estamos derivando en este caso con respecto a las tres variables, con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Pero nada difícil, solamente son cosas espaciales. Por ejemplo, si es que nosotros vemos este análisis en el eje X, vamos a tener una variación de P con respecto a X. Si es que vemos una variación de P con respecto a Y, va a ser con respecto a Y, no es nada complicado, solamente es como para separar. Pero en este caso quiero que me respondan. Si acá hay más presión y piensen que este es el eje X, piensen que es una sola dimensión. Esto es el eje X y esto es una sola dimensión. Acá hay más presión y acá hay menos presión. ¿Cómo es de P a de X en este ejemplo? De P a de X. ¿Cómo es la variación de P con X en este ejemplo? ¿Positivo o negativo? Juéguensela con cualquiera. Si es que no saben, lo importante es que aprendamos. Negativo, exactamente. ¿Por qué? Porque P disminuye con X. Entonces, de P a de X en este ejemplo es negativo. ¿Ya? Y como nosotros separamos esto no es nada más que separar por componente cartesiano, ¿ya? Entonces, en el componente X, que es de P a de X, va a ser igual, este valor va a ser negativo. Pero nosotros sabemos que la fuerza gradiente de presión en X se define como menos 1 partido ρ por dP a de X. dP a de X. Entonces, en este caso, para saber cuál es la fuerza, tenemos que reemplazar lo que sabemos acá. Nosotros sabemos que dP a de X es negativo, ¿cierto? Y sabemos que este negativo por menos 1 partido ρ, que también es negativo, va a dar un valor positivo. Entonces, si es que el gradiente de presión, que es dP a de X, es negativo, la fuerza gradiente de presión va a ser opuesta. Entonces acá, si es que el gradiente de presión es negativo, dP a de X es negativo, la fuerza gradiente de presión va a ser positiva. Siempre va a ser opuesta al gradiente de presión. ¿Ya?
Y esta es la primera fuerza más importante de la atmósfera y es la que produce movimiento en primera instancia. Gracias, Miguel. ¿Dudas? Si es que van teniendo dudas, vamos, si quieren podemos ir lentito y no hay problema, ¿ya? Yo sé que esta parte es complicada. Ya, ya. Bueno, lo de las derivadas, piensen que estas cosas raras de acá es solamente que lo dividimos. Lo dividimos en el espacio cartesiano, en el X, en el Y y en el Z. Nada más que eso, no hay magia aquí. ¿Ya? Imagínense que esto mismo podrían haberlo hecho en el eje Y. En el eje Y, por ejemplo, acá tienen más presión y acá tienen menos presión. Entonces ahí, ¿cómo hubiese sido de P a de I? De P a de I, en este caso sería positivo, porque menos presión a más presión y crece, y la presión también crece. Entonces aquí pueden evaluar las derivadas, por ejemplo, de esta manera. ¿Cómo es el cambio de presión en el eje Y? Es positivo. ¿Y cómo es el cambio de I en el eje Y? También es positivo. Entonces, ¿cómo es la derivada de P a de I? Es positiva. Triángulo P, nabla P, esto es un vector. Sí, esto es un vector, claro. ¿Por qué? Porque nabla, el operador nabla, que eso es de tarea para la casa para que ustedes ya estudien, qué es el operador nabla, es igual a dA de x y, que es y-tongo, que se quiere decir que está en la componente x, dA de x en la componente x, dA de y en la componente y dA de z en la componente z, que es k. ¿Ya? ¿Qué es y-tongo, j-tongo, k-tongo? Son los vectores unitarios del sistema cartesiano. Entonces acá si yo tengo un sistema cartesiano, los vectores unitarios de x, el vector unitario de x es y-tongo, el vector unitario de y es j-tongo, y el vector unitario de z es k-tongo. ¿Ya? Entonces, si es que vamos acá a internet, afortunadamente, piensen que muchos estudiantes tuvieron la misma duda que ustedes, entonces ustedes buscan en internet propiedades del operador nabla y todo el mundo ha tenido las mismas dudas, así que salve Dios nabla, así se llama. Está buena esta página. Y eso, bueno, ya explicamos, ese es el operador nabla y a partir del operador nabla surgen las definiciones de gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano. Entonces lo que estamos viendo ahora nosotros es el gradiente de P. ¿Ya? Cuando nosotros le ponemos el nabla a una variable que no es vector, que es escalar, se llama gradiente. Entonces acá explican, está buena esta página, ahí se las copié. Entonces ahí dice, ¿a qué cosa puedo sacar el gradiente? A una función escalar. ¿Qué significa sacar el gradiente? Es una operación en la que tú obtienes una función vectorial iniciando con una función escalar. Ya, ahí se pone pesado. Pero un gradiente no es nada más que decir cómo cambia la cosa espacialmente. De cómo cambia P con X, cómo cambia P con Y, cómo cambia P con Z, en el caso en que, o sea, esto siempre se divide en sus distintas componentes. ¿Ya? Ese es el operador gradiente que surge del operador nabla. Los veo perdidos con eso porque yo no sabía que no sabían. Les habría hecho una clase sobre operador nabla, pero como ya está, vamos les subo esa página y les tomo test la otra semana. ¿Ya? Les tomo test el martes de operador nabla para asegurarme que hayan aprendido. ¿Ya? Profe, le quería preguntar, ¿vamos a tener que dibujarlo, por ejemplo? O sea, ¿vamos a tener que hacer la suma de vectores y Sí, dibujarlo? ¿Sí? si a Ah, ya. Miguel, si a ti te facilita dibujándolo, No, eh, no, no, no es por eso, no, no. ah, Para mí es mucho más no, fácil como lo analizó en una sola dimensión. sí, Eso para mí el análisis. yo igual lo hago así, Ya. separa cada una de las dimensiones. Pone, por ejemplo, ya, dimensión X pasa esto, dimensión Y pasa esto, dimensión Z pasa esto. Y después cuando lo quieras sumar todo, simplemente lo sumas con los y-tongos, j-tongos y k-tongos. Ah, y el Eso es. resultado se muestra separado. Ya. Sí, sí, aquí en esta parte nosotros siempre separamos
en viento zonal y viento meridional. Viento zonal es el que está en el X y el meridional es el que está en el Y. Así que no, créeme que Ah, ya. no es difícil, No, no es sí se complicado. entiende. Ya, bacán. Entonces, bueno, quiero que estudien entonces el operador Nabla y sus aplicaciones para la próxima semana para un test para el martes, ¿ya? Que nos faltan test. Ya, la otra fuerza fundamental que tenemos sobre la Tierra es la fuerza gravitacional, ¿ya? Entonces tenemos la fuerza gradiente de presión y la fuerza gravitacional. Pero la fuerza gravitacional, a diferencia de la fuerza gradiente de presión, es que solamente va a estar ligada al eje de la Z, ¿ya? Entonces acá tenemos, bueno, vamos a ver más adelante que igual va a tener algunos cambios, ¿ya? Por la fuerza centrífuga, pero por ahora quedémonos con que va a tener una componente casi 100% vertical, ¿ya? Entonces ahí tenemos Z y X, ¿ya? Entonces en este caso va a estar casi 100% vertical la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad se define de una manera bien, ¿cómo decirlo?, primitiva, ¿ya? Utilizamos la definición bien primitiva, que es G es la constante gravitacional por la masa del cuerpo más grande por la masa del cuerpo más chico. Entonces, la fuerza que se forma entre dos masas, digamos, de distinto tamaño, con distintas masas, va a estar dada por esta fuerza. Esta va a ser la fuerza de gravedad que va a ejercer una masa sobre la otra y viceversa. Una masa va a ser más grande, que es la M mayúscula, y otra va a ser más chica. En este caso, nosotros, que somos los que estamos afectos a la fuerza gravitacional, somos tan chicos, tan pequeños, que el M en general es casi despreciable, ¿ya? Pero no lo despreciamos, sino que lo pasamos para el otro lado para que quede fuerza por unidad de masa y ahí estamos considerados nosotros. Fuerza por unidad de masa, que es la manera en que hemos definido todo el rato las fuerzas, va a ser igual a menos G por M, que es la masa de la Tierra, la constante gravitacional. Ustedes dirán, oye, pero ¿dónde encuentro todas esas constantes? Y bueno, ustedes van al libro y al final del libro, al final de todos los libros, en general, todos los libros tienen una sección que ponen al final o al inicio el valor de estas constantes. Entonces, voy a estar por acá. No, esas son las respuestas. No hay subvariables, no. Ay, miren, acá en el libro hay un apéndice de vector análisis vectorial. Miren, ahí están las propiedades del Nabla, por si quieren echarle una mira. Y acá están los símbolos y acá tiene que estar el valor de las constantes. Acá está, chicos. Dice constante gravitacional. Ahí está. ¿Qué más? La radio medio de la Tierra. Velocidad de rotación de la Tierra. ¿Qué otra cosa necesitábamos saber? La masa de la Tierra. Acá está, masa de la Tierra. Ahí está. ¿Ya? Entonces todas esas cosas están. ¿Por qué sale un R y tongo? Porque como les dije, este R es como perpendicular a la Tierra, ¿ya? Pero no sabemos bien si está alineado al Z a 100%, ¿ya? Entonces por ahora solo decimos que este vector es como que está normal a la Tierra, normal a la superficie terrestre y que tiene esta dirección, R tongo, ¿ya? Y entonces de esta manera vamos a definir G, que es el G que conocemos, y este G va a variar según la distancia que haya desde el centro de la Tierra hasta la Tierra en sí misma, ¿ya? Va a variar, pero ustedes dicen, oye, pero si tú dijiste el otro día o hace un poco, al principio del semestre que era 9.8 y que variaba poco con la altura, metro partido segundo cuadrado. Sí, yo les dije eso y eso es porque es cierto, ¿ya? El radio de la Tierra es tan grande en comparación a la altura, que sería A, Z es mucho más grande que cualquier altura que nosotros podríamos tomar en la atmósfera. O sea, si yo me subo en un globo aerostático hasta 10 kilómetros hacia arriba,
igual, aún así, la Tierra va a tener un radio de 6 millones de metros o de 6.000 metros. Entonces va a ser extremadamente más grande que A y por lo tanto esta variable de acá va a ser pequeñita. Sin embargo, mientras A sea mayor, más grande, mientras más nos alejemos de la atmósfera, este G va a ir disminuyendo, ya va a ir disminuyendo. Y este G de acá, un G0 que es igual a 9.8. ¿Ya? El G0 es la gravedad medida al nivel del mar. ¿Ya? Entonces, G0 es la gravedad medida al nivel del mar, pero ustedes dirán, oye, pero ¿por qué seguí usando la misma cuando estáis más arriba? Bueno, sigo usando la misma porque esta es la relación con la altura y esto es extremadamente cercano a cero. ¿Por qué? Porque Z es mucho más grande que A. ¿Ok? Esa es la gravedad. Y finalmente, otras fuerzas son las fuerzas viscosas que se producen por por el roce en la superficie. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, un movimiento, por ejemplo, un movimiento hacia allá, que por ejemplo está dado por un gradiente de presión, por una fuerza gradiente de presión, van a aparecer fuerzas que van a estar dadas por la viscosidad del aire en relación a la superficie terrestre. Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy en la superficie, cerca de la superficie terrestre, el flujo va a tener interacción con la superficie y por lo tanto este flujo va a tender a tener una fuerza que va a ser contraria, que va a estar dada por las fuerzas viscosas o la fuerza de roce. El roce va a ir siempre contrario al movimiento, chiquillos. Siempre lo va a disminuir o lo va a desviar o cualquier cosa. Este desarrollo está bien explicado en el libro, pero no encontré necesario que nosotros sepamos bien en detalle cómo se forma, ¿ya? Cómo se obtienen las ecuaciones de roce, porque les adelanto que para escalas sinópticas y globales, el roce se desprecia. ¿Ya? El roce es una de las primeras cosas que sacamos. Entonces está bien que sepamos que existe la fuerza de roce, se obtiene de esta manera, etcétera. Ustedes podrán verlo en detalle, pero lo importante para mí es que sepan cuál es su expresión, ¿ya? Esta es la expresión del roce, depende de este nu, y este nu no es nada más ni nada menos que la viscosidad cinemática, ¿ya? Esta es la viscosidad cinemática, que es un valor que está dado, está escrito, viscosidad, ¿ya? Viscosidad cinemática, y acá tenemos derivadas dobles de cada uno de los factores. Esto, de hecho, en términos de operador, es nabla al cuadrado. ¿Ya? Pero, claro, son son derivadas dobles sobre las variables. Entonces, la derivada al cuadrado de UA de X más la derivada al cuadrado de UA de Y más la derivada al cuadrado de UA de Z es la componente X de la fuerza de roce o la fuerza viscosa. En general, nosotros no nos gustan las cosas que están al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando queremos resolver las ecuaciones que están hacia el cuadrado, las derivadas que están al cuadrado, se transforman digamos, en procesos no lineales que son altamente costosos de resolver, numéricamente hablando. Es muy difícil resolver este tipo de ecuaciones. Y además, como están al cuadrado, tienden a ser procesos menos importantes, ¿ya? Los procesos no lineales que les llamamos nosotros, este es un proceso no lineal, tiende a ser despreciable la naturaleza y aparte el nu es súper chiquitito. Entonces, como les digo, esta fuerza es solamente importante cuando estamos cerca de la superficie terrestre. Cuando estamos lejos de la superficie, en lugares, por ejemplo, a movimiento de escala sinóptica y global, esta fuerza no va a ser tan importante. Sin embargo, tenemos que saber que existe y acuérdense de mí, la vamos a volver a ver en algún momento cuando volvamos a retomar y a identificar cuáles son las fuerzas más importantes. ¿Ya? Y bueno, continuamos. Sigamos entonces. Ya, las fuerzas que les acabo de mostrar son fuerzas que siente una persona que está en la Tierra. ¿Ya? Yo ahora, por ejemplo, si es que yo me pongo a flotar en el aire, ¿qué va a pasar? Me voy a mover con el viento, un viento que se produce por gradiente de presión. ¿Qué más voy a sentir si estoy en la superficie? Siento la fuerza de gravedad,
Siento la fuerza de roce cuando corro o cuando me lanzo ¿cómo se llama? Por un resbalín, voy a sentir la fuerza de roce. La fuerza gradiente de presión es algo intuitivo porque acá ocurren en la superficie las fuerzas de distintos calentamientos de temperatura y eso va a producir gradientes de presión, etc. Y estas fuerzas, chicos, que acabamos de ver ahora, que son estas tres, son la fuerza entonces menos 1 partido rho gradiente de P, o sea, sí, gradiente de P, que en realidad no la voy a escribir con las ecuaciones para no asustarla. Ya, tenemos la fuerza gradiente de presión. Tenemos la fuerza de gravedad hasta el momento y tenemos la fuerza de roce. Eso es lo que siente una persona en la Tierra sin saber que la Tierra está rotando ni que está inmersa en un sistema solar. ¿Ya? Esto es lo que sentían las personas antes de saber que había algo más afuera y que nosotros teníamos un movimiento de rotación y traslación. Estas fuerzas se llaman fuerzas inerciales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la Tierra está sujeta a un eje, ¿ya? A un eje inclinado, y que la Tierra tiene rotación. ¿Eso qué hace? Hace que sobre ciertos tipos de movimientos haya una aceleración aparente que desvíe los movimientos digamos, de las cosas que uno cree que tira en línea recta, no se van a comportar de esa manera. Ejemplo, la Tierra está rotando, ¿cierto? ¿Y qué pasa si es que yo estoy acá en Santiago de Chile y tomo un avión y quiero que este avión llegue a California? ¿Qué pasa si es que yo digo, ya tenéis que seguir en línea recta nomás, pues? Tenéis que seguir en línea recta y vaya a llegar perfecto. Eso podría suceder si es que la Tierra no estuviera rotando. Si es que la Tierra no estuviera rotando, nosotros perfectamente podríamos seguir una línea recta entre este lugar y este lugar y llegar a nuestra ubicación. Sin embargo, una vez que yo despego y dejo de tocar la Tierra, ya inmediatamente estoy en un marco no inercial. Es decir, no estoy tocando la superficie terrestre y por lo tanto la Tierra va a tener su comportamiento relativo a mí que va a ser distinto. ¿Por qué? Porque la Tierra va a estar rotando. Y si yo sigo efectivamente mi línea recta, pensando que voy a llegar a California, la Tierra en ese trayecto va a rotar y cuando rote y yo termine mi viaje, me di cuenta que llegué al océano, porque la Tierra rotó. La Tierra cambió su posición respecto a mí y por lo tanto mi línea recta no fue suficiente para poder llegar a California. Tenía que tener una desviación. Y esa desviación es la que yo tengo que tomar para poder ganarle a la fuerza de rotación de la Tierra. ¿Ok? Y ese sistema de referencia es el sistema de referencia no inercial. ¿Cierto? ¿Lo entienden, cierto? Ahora, la segunda ley de Newton, por definición, solamente se puede aplicar a sistemas de referencia inercial. ¿Ya? A sistemas de referencia que sean reales, a fuerzas reales que también se les llama. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para poder considerar dentro de nuestra ecuación las fuerzas que están relacionadas a un marco no inercial y que desvían nuestras trayectorias en la Tierra y que, de hecho, si ustedes saben que la atmósfera no está ligada al suelo, la atmósfera no está pegada al suelo, la atmósfera está flotando y como está flotando, esta afecta a un marco no inercial, ¿ya? Es decir, esta afecta a cambio de la rotación de la Tierra y a la fuerza centrífuga. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Les cuento que vamos a considerar otras dos fuerzas que son las llamadas fuerzas aparentes. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser estas fuerzas? Que van a sumar a esta ecuación final que a la que queremos llegar. Bueno, van a ser la fuerza de Coriolis y va a ser la fuerza de centrífuga. ¿Ya? Así que eso, chicos. ¿Dudas con esto?
¿Dudas? ¿Dudas? ¿Quieren que lo dejemos hasta acá? ¿O le damos otro bloque? ¿Quieren leer el libro un poquito? Cuéntenme. ¿Descansamos o seguimos la otra semana? Ustedes me dicen.